tarde. Vamos a dar inicio a esta clase con esta nueva modalidad síncrona o asíncrona de la materia legislación turística. Si han podido ya percibir la primera clase, la cual está en la plataforma, pudimos ver que ese órgano rector, el órgano que maneja prácticamente la totalidad de lo que es la materia del turismo en el país, es el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ese Ministerio del Poder Popular para el Turismo, pues conseguimos que, si bien es cierto, hay un Instituto Nacional del Turismo, que es el INATUR, que es autónomo, que es independiente, las directrices mayormente vienen del Ministerio del Turismo. Este INATUR, Instituto Nacional del Turismo, de conformidad con el artículo 10 de la ley, pues ejecuta políticas, programas y proyectos de promoción nacional e internacional de Venezuela como destino turístico que emanen del ministerio. Conseguimos también una figura que es dependiente del ministerio igualmente, como es el Registro Turístico Nacional, donde deben inscribirse todos los interesados, cualquier persona natural o jurídica que quiera ejercer la materia y ser prestador de servicio turístico. Deben los interesados cumplir con los requisitos establecidos por este mismo ministerio. También conseguimos, para poder ejercer la materia del turismo, una figura que es la licencia. Licencia del turismo, que los prestadores de servicios, eh, además de tramitarla, pues antes de ellos deben estar previamente inscritos en ese registro turístico nacional y consignar los requisitos establecidos por el ministerio. Por eso les hago ver acá que si se quiere, este gran órgano rector, pues es el que tutela todo lo demás, porque todo remite siempre a ello y él imparte a cada uno de sus oficinas todas las directrices y demás. Entonces, en la Ley Orgánica del Turismo del año 2014, vemos una institución innovadora como lo es las oficinas de servicio de atención al turista internacional, que son las famosas SATI. Estas son creadas por el Ministerio del Turismo en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, junto con las autoridades estadales y municipales. Estas oficinas las crea este ministerio y son en materia de seguridad ciudadana. Específicamente se fueron creadas para los casos de seguridad de los turistas, para cualquier alteración, cualquier delito, cualquier inconveniente que tengan los turistas internacionales, pues está la Oficina de Servicio de Atención al Turista Internacional. Recordando que está en la obligación de conformidad con la ley, deben las autoridades dar la debida asistencia a los turistas internacionales, no solo una asistencia integral, que con ello incluya tener personal capacitado a los efectos de lo que es a los efectos de lo que es ya para compartir acá, a los efectos de lo que es su parte del idioma. Deben haber personal calificado a los efectos de la asistencia debida en su idioma natal. Entonces, en estos casos está la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano. Vamos a hablar un poco en esta sesión de lo que es el procedimiento sancionatorio de la Ley Orgánica del Turismo.
El procedimiento lo conseguimos en el artículo 121, a partir del artículo 121 de la ley, y el 122 que da inicio al procedimiento. ¿De quién es la potestad sancionatoria en estos casos? Del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Es quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo el establecimiento de las posibles infracciones a la ley. Este ministerio pues debe tomar en su órgano sustanciador, que ese órgano sustanciador es una oficina escrita ahí al mismo ministerio que recibe, fundamenta, sustancia, instruye y será el responsable de investigar y fundamentar los procedimientos que a su vez les hagan conocer de posibles infracciones a la ley. Este procedimiento inicia de oficio. ¿Qué es de oficio? O de oficio es cuando el mismo órgano se da cuenta de una determinada infracción y debe realizar la respectiva investigación y la apertura de un posible expediente a los efectos de aperturar la investigación y una posible sanción. O también puede ser a instancia de partes. Cualquiera de los afectados puede interponer una denuncia ante el ministerio o ante el ente que éste designe. Esta denuncia, que es como es la forma de comenzar a modo privado, cualquiera de las personas afectadas en su derecho producto de la prestación de ese servicio, pues puede denunciar a determinado prestador de servicio turístico. El personal del Ministerio del Turismo que esté autorizado, una vez conozca el expediente, una vez determine lo que es, la posible infracción, pues puede ejecutar medidas preventivas. Esto es a los efectos de asegurar un eventual daño en una futura decisión. Y dentro de estas medidas preventivas tiene el ordenar el cierre temporal del establecimiento, ya que fueron por haber sido lesionados los derechos o haber sido alterada la seguridad de la comunidad, de los turistas, de los visitantes, porque recordemos que en la ley hablamos no solo de turistas internacionales, sino también de los visitantes, por cuanto se promueve el turismo social de los habitantes del país. Entonces, esa es una de las medidas, o cualquier otro acto de manera provisional hasta tanto se decida el procedimiento sancionatorio. Ahora, una vez son dictadas esas medidas preventivas, igualmente se puede oponer, se puede hacer oposición a esas medidas. Esas medidas, pues bueno, llevan un lapso de 3 días hábiles en los cuales se pueden hacer esa oposición y también otro lapso para emitir o llevar al procedimiento esas pruebas, que son 5 días hábiles, y luego de ello, pues de que se promuevan se promuevan esas pruebas y se evacúen esas pruebas en esos 5 días hábiles, pues hay un lapso para decidir. El procedimiento inicia a través de una notificación, que es la forma en la cual se le hace saber al presunto infractor de lo que está aconteciendo, y debe ser recibida por él personalmente, tal y como lo establece el artículo 120. El artículo es específicamente el artículo 126, en donde ese auto debe ser referido con una copia de la relación sucinta de los hechos y por el cual se está queriendo llevar el procedimiento. Y una vez practicado, se debe fijar un cartel en la puerta principal de la sede del prestador del servicio turístico, en donde se debe indicar el día y la hora acordada para la celebración de esa audiencia.
La notificación, luego de esa notificación, debe asistir el presunto infractor dentro al sexto día hábil. Al sexto día hábil en que recibe esa notificación, pues él debe asistir a una audiencia en la cual el presunto infractor debe hacer su descargo, es decir, sus defensas, es decir, sus alegatos de la situación y pues será recibido y en el lapso previsto en este artículo, es decir, esos 6 días, es posible que el presunto infractor no asista, pero la ley le da la posibilidad de que eh, pueda ser prorrogada en 2 oportunidades por un lapso de 5 días 5 días hábiles cada uno, para cual ese presunto infractor asista. Es decir, si al sexto día no asiste, la ley le da la posibilidad que dentro de 5 días hábiles posteriores asista, y si no asiste, le da otra oportunidad final para que dentro de 5 días posteriores, pues, se haga presente. Eh, en estos casos, si no hay un acuerdo, porque lo que se busca en principio es buscar una mediación, un acuerdo, en dado caso que no se dé, pues se apertura un lapso de pruebas en los cuales se aportan una serie de pruebas, los cuales son de 5 días. El artículo nos dice que si en la audiencia el presunto infractor contradice los hechos imputados, se abrirá un lapso de 5 días hábiles para promover pruebas, es decir, para aportar las pruebas, y el ministerio con competencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la promoción de pruebas, es decir, a esa fecha de que se aportaron, se debe pronunciar dentro de esos posteriores 5 días sobre si proceden o no las pruebas, y una vez que están admitidas, hay un lapso de 5 días para llevar a cabo la manifestación de esa prueba, lo que técnicamente en derecho se llama la evacuación de las pruebas. Vencidos esos lapsos previstos en ese artículo, pues el ministro del Turismo debe dictar una decisión correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes. Esta decisión admite un recurso de reconsideración o puede ser igualmente impugnado según lo previsto en la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativo. Una vez se da esta decisión, pudiera atacarse bien por un recurso ante el mismo órgano, que es un recurso de reconsideración, o ser impugnado por los tribunales vía a la jurisdicción contencioso administrativa. Esa decisión debe ser notificada. Una vez salga la decisión donde se condene, donde se libere o donde realmente se sancione con cualquiera de las opciones que da la ley, como multas, como suspensiones, como cierres temporales o definitivos, pues esa notificación debe hacerse formal para hacerla llegar el contenido de la decisión al presunto infractor, en este caso un prestador de servicio turístico. En dado caso que la decisión imponga una multa o cualquiera otra de las sanciones, pues puede cumplirse voluntariamente o llevar a una ejecución forzosa, lo cual la ley me habla de que inclusive en el caso de que sea forzosa, se debe de hacer acompañar de militares y policías a los efectos de que cumpla con lo ordenado. En dado caso que existan multas y esas multas sean sucesivas, pues esas multas serán sucesivas y aumentará gradualmente el monto el cual deberá ser pagado. Bueno, esto a grosso modo de lo que es este procedimiento sancionatorio de la ley orgánica del turismo. Vamos a pasar a ver lo que, lo que es la ley de inversiones turísticas y del crédito para el sector
sector turismo. El objeto de la presente ley es promover, fomentar e impulsar el desarrollo turístico sustentable. Esto como una bandera de la ley. Ese desarrollo turístico sustentable es una palabra o es una frase o es una oración que la vemos constantemente en esta ley orgánica que da paso a las demás leyes, que es ese desarrollo turístico sustentable, una forma de nombrar lo que es lo que se quiere de hacer fructífero el desarrollo del tema turístico en el país. ¿Mediante qué? Mediante un otorgamiento oportuno de financiamiento de proyectos turísticos. Ajá. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Esto aplica para todas las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones turísticas dentro del territorio nacional, también en el caso de operaciones de financiamiento que afecten la cartera de crédito del sector turismo y sus beneficiarios. En el artículo, en la ley, que por cierto es de misma fecha, 17 de noviembre del año 2014, decreto número 1443, conseguimos una serie de definiciones que nos hace enmarcar, sin obtener una definición legal para no tener lugar a dudas de alguna posible confusión en cuanto a qué estamos hablando de determinadas materias. Por ejemplo, hay unas que se repiten con respecto a lo que es la Ley Orgánica del Turismo, por eso no las voy a repetir, pero sí hay otras tales como emprendedores turísticos. ¿Qué son los emprendedores turísticos? Emprendedores turísticos son todas aquellas personas naturales o jurídicas que con ocasión del crédito previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley se inicien en la actividad turística. Como sabemos, en Venezuela está de moda el término emprendedor. Entonces, esta ley me habla de los emprendedores turísticos, tal y como se los acabo de mencionar. También debemos saber qué es el crédito turístico, qué son los créditos turísticos. Y por ella se define la operación por la cual las entidades financieras y bancarias autorizadas por el ente que regula las instituciones del sector bancario entregan en calidad de préstamo cantidades de dinero al solicitante que éste comprometa a devolverlo previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan y que va destinado al desarrollo de la actividad turística en los términos establecidos en el presente decreto ley y en la ley que regula la actividad turística y el sistema turístico nacional, que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Otro de los conceptos son los beneficiarios del crédito turístico. ¿Quiénes son los beneficiarios del crédito turístico? Serán aquellos emprendedores, prestadores de servicios turísticos y organizaciones socioproductivas constituidas en instancias del poder popular y demás formas de participación que, motivo del crédito turístico, reciben un financiamiento por las instituciones bancarias en condiciones favorables de conformidad con la política nacional de estímulo e impulso de la inversión en el sector turístico. Bueno, por último, dentro de estas definiciones que pudiera llamar o ser distintas a las que ya definimos en la Ley Orgánica del Turismo, tenemos un concepto, si se quiere, bastante particular e innovador, como lo es el término de turismo sexual. Turismo sexual definido como explotación sexual de personas por turistas o visitantes que viajan a un destino turístico para involucrarse en actividades sexuales no permitidas de forma anónima
e impune. Esto a los efectos de saber a qué se refiere la ley cuando habla de turismo sexual. Fomento y promoción de las inversiones turísticas y del crédito para este sector. El Estado lo obliga, de conformidad con la ley, a fomentar y promover la inversión privada en el turismo para que contribuya con la generación de empleo, para la mejora de la calidad de la vida de las comunidades que están recibiendo ese turismo, esas comunidades receptoras del turismo, y para la transformación del patrimonio turístico en productos turísticos sustentables y sostenibles. En este sentido, garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en la materia del turismo, en coordinación con el de la materia económica, también con las autoridades nacionales y de la parte descentralizada, haciendo referencia a los estados, a los municipios, a los territorios federales, a las dependencias federales y del distrito capital, deben instrumentar mecanismos y programas tendientes a facilitar los trámites y gestión de los inversionistas y demás integrantes del sector turístico que permitan ser más expedita las tramitaciones y que permitan la apertura de negocios y empresas que tengan por objeto la actividad turística, especialmente cuando se trata de zonas que hayan sido declaradas de interés turístico o zonas especiales para el desarrollo turístico. La ley me habla de un catálogo de proyectos en la cual el Ministerio del Turismo, con el objeto de promover, de fomentar y consolidar la inversión turística, realiza actividades de difusión del conocimiento, sobre la formulación de proyectos turísticos, a los fines de asegurar el máximo aprovechamiento de la capacidad de financiamiento de la cartera del crédito del sector turismo. El Ministerio del Turismo crea ese catálogo de proyectos turísticos, el cual está bajo su administración y tendrá por objeto la compilación de los citados proyectos, pudiendo ser ampliado con proyectos que hayan recibido factibilidades sociotécnicas previa autorización escrita de sus propietarios. Ese catálogo de opciones de inversiones turísticas debe simultáneamente asegurar el máximo aprovechamiento de la capacidad de financiamiento prevista en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo debe desarrollar conjuntamente con los órganos y entes competentes un catálogo de opciones de inversiones turísticas caracterizados por principios de seguridad jurídica, que es fundamental en los estados, la seguridad jurídica, esa tranquilidad que debe dar a los inversionistas, el desarrollo sustentable, la participación comunitaria, la armonía arquitectónica, que es fundamental para no dañar espacios naturales importantes, sobre todo nuestro país que tiene tantos patrimonios culturales, no solo de Venezuela, sino a nivel mundial, y la inclusión, los incentivos, la integración, la rentabilidad social dirigido potencialmente a estos inversionistas nacionales o extranjeros que se pretenden captar con la promoción de esta ley y con su respectiva sanción para hacer ese llamado
a todos estos inversionistas. Asignación presupuestaria. Debe estar incluido en la Ley Anual de Presupuesto de la Administración Pública Nacional las previsiones de gastos y que esa previsión sea suficiente para financiar las inversiones turísticas, anuales, y se distribuirán los créditos en los estados, en los municipios, en cualquier zona de interés turístico, en los programas y proyectos presentados por las comunidades organizadas a instancia del Poder Popular, según sea el caso, y de acuerdo con el Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Bueno, entonces eso por un lado debe estar programado, esta asignación presupuestaria. Hay un procedimiento que nos establece el artículo 11 de esta ley, y es que los estados, los municipios y las comunidades organizadas deben remitir al Ministerio del Turismo los proyectos por ellos propuestos para la realización de inversiones generales de interés turístico. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo se debe pronunciar respecto a la conveniencia y viabilidad de los mismos conforme al presente decreto, de conformidad con el presente decreto ley. Ahora, la ley que regula las inversiones, la ley que regula la actividad turística y el Sistema Turístico Nacional, sus reglamentos, el Plan Estratégico Nacional de Turismo y las resoluciones y demás normativas especiales sobre la materia deben estar acá regulados. Los proyectos seleccionados deberán integrar el Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Dentro de los incentivos que me establece la ley, que los vemos acá, vemos una serie de exoneraciones y demás incentivos. Por ejemplo, en este caso, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede conceder a los emprendedores turísticos y a los prestadores de servicio turístico. Recuerden que acá tenemos ese concepto innovador que lo incluye, diferente a la ley orgánica del turismo, como lo es esos emprendedores. Entonces aquí lo vemos. Me habla de emprendedores y me habla de prestadores de servicio turístico que cumplan con la normativa vigente, pues pueden estar exonerados en los siguientes casos. Primero, impuestos sobre la renta. Puede existir una exoneración total o parcial del impuesto sobre la renta. Esto a los efectos de favorecer a los emprendedores turísticos o a los prestadores de servicios, proporcional a las nuevas inversiones que realicen en los nuevos establecimientos de turismo y que construyan de conformidad con la ley que rige la materia. Estos los efectos de incentivar las nuevas construcciones y las nuevas inversiones en el ámbito turístico en el país. Entonces está esa primera exoneración de conformidad con lo que es el impuesto sobre la renta. Exoneración a impuestos sobre la renta. También vemos lo que es una exoneración total o parcial de los tributos contemplados en la ley que regula la importación de buques, aeronaves y vehículos terrestres con fines exclusivamente turísticos. Esto tiene que ser previa evaluación de lo que es la previa evaluación que debe hacer el ministerio en materia de turismo, teniendo en consideración
los acuerdos y políticas de comercio internacional, y también los acuerdos en la integración válidamente suscritos y ratificados por la República. Esto cuando son los tratados internacionales referidos a importación de buques, aeronaves y vehículos terrestres. También el establecimiento de tarifas preferenciales, esto también para fundamentar o incentivar la actividad turística, pues establecer tarifas preferenciales para el combustible destinados a favorecer los buques y aeronaves con fines exclusivamente turísticos, previa evaluación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo. Establecimiento también de tarifas preferenciales para el combustible. Bueno, esa la acabamos de nombrar. Luego, el establecimiento, lo que quería hacer era la aclaratoria, que también hay una tarifa preferencial, pero a los efectos de los servicios públicos. Servicios públicos, hacer la mención y aclaratoria a la ley, servicios públicos a cargo del Estado para unas tarifas especiales para que se dan como ventaja para los prestadores de servicios turísticos previa evaluación del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo. También unas prórrogas que da como incentivación, que es el aplazamiento en el pago de impuestos causados por la importación de equipos y adquisición de bienes y servicios destinados a construcción, dotación y equipamiento de infraestructura e instalaciones, así como las materias primas que requieran las empresas turísticas y prestadores de servicios turísticos que inviertan en las zonas de interés turístico, hasta tanto inicien sus operaciones regulares con un marco de gradualidad en el mismo, ¿sí? Porque esto, pues evidentemente, hay diferentes niveles de importación y por eso establece unos grados. Los estados y municipios podrán establecer incentivos especiales para las inversiones en servicios de turismo receptivo e interno. También el rescate de bienes turísticos, culturales y naturales en sus respectivos ámbitos territoriales. Luego vemos dentro de esos incentivos también el incentivo del turismo receptivo, que lo conseguimos en el artículo 15. A los fines de estimular el turismo receptivo, el Ejecutivo Nacional, mediante un decreto, podrá establecer un régimen de devolución del impuesto al valor agregado. Entonces, aquí me habla de la devolución en cuanto a un porcentaje que es para los turistas extranjeros sobre la compra de bienes de producción nacional superiores a 15 unidades tributarias. Es decir, cualquier extranjero que supere los 15 unidades tributarias le puede ser devuelto el IVA en esos casos. Siempre que hubieran efectuado esas compras en el territorio nacional y con la permanencia de dicho turista hubiera sido mayor a la de 2 días consecutivos. Esa es una condición adicional que me establece la ley para que se pueda dar esa devolución del IVA. El decreto a que se refiere el presente artículo deberá desarrollar las modalidades y mecanismos para la devolución del impuesto al valor agregado, así como las demás condiciones o circunstancias que para ello sea procedente. Hay una cartera de créditos para las instituciones bancarias, ¿sí? Esto también como parte de la promoción al turismo. Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley y de asegurar el desarrollo del turismo interno, el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Turismo,
previa opinión del Banco Central de Venezuela, fijará dentro del primer mes de cada año, mediante una resolución, un porcentaje de la cartera de crédito que cada uno de los bancos deberá destinar al sector turismo durante el año en curso, el cual en ningún caso podrá ser menor del 3% en la cartera del crédito. También conseguimos, gracias, también conseguimos una tasa de interés preferencial y fija como parte de los incentivos que me da la ley, y lo conseguimos en el artículo 20, tasa de interés preferencial y fija. La tasa de interés activa aplicable a los créditos otorgados conforme a lo previsto al presente decreto ley será preferencial, y esta debe ser fijada por el Banco Central de Venezuela. Esta entonces deberá ser fijada por el Banco Central de Venezuela, así como también le corresponderá fijar las modificaciones a la misma. Hay una figura, bueno, hay que hacer también mención a que hay una tasa de interés fija. La tasa de interés aplicable a los créditos otorgados mediante el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley será fijada y podrá ser modificada. No podrá ser modificada durante la vigencia del mismo. Entonces, eso es una disposición de la ley que conseguimos en el artículo 21. Esto para favorecer al solicitante del crédito. Ok, me da una posibilidad en cuanto a lo que es la reestructuración del crédito en el artículo 23. Cuando el beneficiario del crédito turístico, por causa de un caso fortuito o fuerza mayor, no pueda honrar sus compromisos en los términos originalmente acordados, podrá convenir con la institución bancaria acreedora la reestructuración del respectivo crédito. Eso es decir, que dan unos plazos adicionales, dan unas facilidades, y los lapsos pueden ser alargados a los efectos de dar una facilidad adicional al solicitante de créditos en el ámbito turístico. Por último, en la clase de hoy, lo que es el servicio de asesoría y asistencia técnica. El Ministerio del Turismo presta servicios de asesoría y asistencia técnica gratuita a los prestadores de servicios turísticos y a los que se iniciaran en la actividad turística con ocasión del crédito, como emprendedores turísticos, para la elaboración de esos proyectos, para la obtención de la factibilidad sociotécnica y la conformidad turística. Estos, como vimos, son actos administrativos necesarios para llevar a cabo determinados proyectos en el área turística, a los fines de acceder a ese crédito en concordancia con este decreto y con el apoyo de los demás órganos y entes de la administración pública en sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces, aquí vemos que existe esa asesoría y asistencia técnica a la materia por parte del Ministerio de forma gratuita. Adicionalmente, hay un servicio no financiero, que es el Sistema Nacional de Sociedades de Garantías Recíprocas. Deben contemplar los servicios para la información en el manejo de las áreas económicas, administrativas y legales propias del proyecto turístico a ser financiado. Esto es a los efectos de establecer una fianza o una garantía de los créditos que van a ser dados, pues deben los solicitantes del crédito afianzarse en estos sistemas de garantías recíprocas para poder acceder a un crédito por entidad bancaria. Bueno, esto es todo por la presente clase. Muchas gracias por su atención.